Mi familia pensó que estaba loco, hasta que la sombra en el pasillo decidió llevarse a mi hermana. ¿Saben? Hay una soledad muy específica que solo sientes cuando estás rodeado de la gente que amas, pero nadie te cree. Esa sensación de que el suelo bajo tus pies se está agrietando y cuando señalas las fisuras, todos los demás ven un piso perfectamente sólido. Mi nombre es Daniel, y hace 2 años nos mudamos a una casa en las afueras, una propiedad antigua, de techos altos y madera que crujía con el cambio de temperatura. Era el sueño de mis padres, dejar el ruido de la ciudad para conectar con la naturaleza. La casa era hermosa, no voy a mentir. Tenía ese encanto rústico de las construcciones de los años 40, con un jardín inmenso y ventanales que dejaban entrar la luz del sol en ángulos casi cinematográficos. Pero desde la primera noche, el aire se sentía distinto. No era frío, era denso, como si el oxígeno pesara un poco más de lo normal. Mis hermanos menores, Lucas y Sofía, estaban encantados explorando el ático, y mis padres ya planeaban dónde poner la huerta orgánica. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar las esquinas de los techos. El primer indicio fue algo tan sutil que incluso yo dudé. Estaba solo en la cocina, preparando un café tarde por la noche. Mi familia ya dormía. Dejé la cuchara sobre la encimera para ir a buscar el azúcar a la alacena. Fueron 3 pasos, no más. Cuando regresé, la cuchara no estaba allí. La busqué en el suelo, pensando que se habría caído por la vibración de algún camión pasando cerca. Pero no, la encontré dentro del fregadero, mojada, como si alguien la hubiera usado y enjuagado en esos 3 segundos que le di la espalda. Sentí un escalofrío eléctrico recorriéndome la nuca. Pensé, debo estar más cansado de lo que creo, pero en el fondo de mi estómago, una voz pequeña y persistente me dijo que eso no era cansancio, era una invitación o una advertencia. Al subir a mi habitación, el pasillo me pareció más largo de lo habitual. El silencio de la casa no era el silencio de la paz, sino el silencio de algo que está conteniendo la respiración, esperando a que apagues la luz para empezar a moverse. Esa noche, por primera vez en mi vida de adulto, dormí con la lámpara de la mesa de noche encendida. La segunda semana fue cuando los crujidos dejaron de ser la casa asentándose. Eran pasos, pasos rítmicos, pesados, que cruzaban el pasillo del segundo piso exactamente a las 3:14 de la mañana. Lo sé porque empecé a mirar el reloj cada vez que el sonido me despertaba. No era el sonido de la madera contrayéndose por el frío, era el sonido de alguien arrastrando un pie ligeramente, yendo de la puerta de mis padres a la puerta de mis hermanos. «Papá, ¿te levantaste anoche al baño?», pregunté en el desayuno, tratando de sonar casual mientras untaba mantequilla en mi tostada. «No, hijo, dormí como un tronco. El aire del campo es lo mejor que nos ha pasado», respondió él, sin levantar la vista del periódico. Yo escuché pasos, justo afuera de mi habitación. Mi madre soltó una risita suave mientras servía el jugo. «Daniel, siempre has sido un poco hipocondríaco del sueño. Es una casa vieja. Los conductos de ventilación hacen ruidos extraños cuando el viento sopla desde el norte. No empieces a asustar a los niños». Pero los niños ya estaban empezando a notar cosas. Sofía, que tiene 6 años, dejó de querer jugar en su habitación durante la tarde. Decía que la señora de la esquina no la dejaba leer sus cuentos en paz. Cuando le preguntábamos quién era esa señora, ella solo señalaba el rincón más oscuro de su armario, ese donde la luz de la ventana nunca llegaba a tocar. Mis padres decían que era una amiga imaginaria, un mecanismo de adaptación a la mudanza. Luego empezaron los cambios de temperatura. Podías estar en el comedor, con el sol de mediodía entrando de lleno, y de repente una ráfaga de aire tan gélido que te hacía ver tu propio aliento te envolvía por unos segundos. No duraba mucho, apenas lo suficiente para que el vello de tus brazos se erizara y sintieras una opresión en el pecho. Un día regresé del trabajo y encontré todos los cuadros del pasillo al revés, no tirados en el suelo, sino perfectamente colgados, pero cabeza abajo. Mi madre estaba en el jardín, Lucas estaba en la escuela y mi padre aún no llegaba. Yo era el único en la casa. Los enderecé uno por uno, con las manos temblorosas. Al llegar al último, el de la foto de nuestra boda de mis padres, sentí un susurro justo en mi oído izquierdo. No era una palabra, era solo un suspiro largo, cargado de un cansancio milenario. Corrí hacia el jardín, sin aliento. «¡Mamá! ¡Alguien entró a la casa!», grité. Entramos juntos. Los cuadros estaban normales, perfectamente rectos. Mi madre me miró con una mezcla de preocupación y cansancio. «Daniel, por favor, esto ya no es gracioso. ¿Estás trabajando demasiado o necesitas ver a un especialista? Estás viendo cosas donde no las hay». Esa fue la primera vez que sentí el miedo real. No el miedo a lo paranormal, sino el miedo a mi propia percepción. Empecé a dudar de mis sentidos, pero la sensación de que algo me observaba desde las sombras de los pasillos era tan física como un golpe. Sentía unos ojos invisibles clavados en mi nuca cada vez que subía las escaleras. Empecé a evitar las habitaciones vacías. La casa, que debía ser nuestro refugio, se estaba convirtiendo en una trampa de la que solo yo parecía ver los barrotes. El aislamiento emocional es un tipo de tortura silenciosa. Durante el siguiente mes me convertí en el raro de la familia. Mis hermanos se reían de mí cuando me veían encender todas las luces de la sala antes de entrar. Mi padre empezó a hacer bromas pesadas durante la cena. «Cuidado, Daniel, no vayas a dejar que el fantasma se coma tu postre», decía, y todos reían.
Yo intentaba explicarles, intentaba decirles que la temperatura en mi habitación bajaba 10 grados de golpe a las 3 de la mañana. Les mostré marcas de dedos en el espejo del baño que aparecían después de ducharme, marcas de manos demasiado grandes para ser de cualquiera de nosotros, con dedos largos y delgados que parecían querer atravesar el cristal. Es vapor condensado, Daniel. Se forman figuras aleatorias, decía mi madre, con ese tono de paciencia infinita que te hace querer gritar. Empecé a sentirme como si estuviera gritando bajo el agua. La actividad paranormal, curiosamente, parecía alimentarse de mi frustración. Cuanto más intentaba convencer a los demás, más agresivos se volvían los incidentes cuando yo estaba solo. Un día, mientras lavaba los platos, todas las puertas de las alacenas se abrieron al mismo tiempo. No se abrieron despacio, golpearon contra la pared con una violencia que hizo que varios vasos se rompieran. Me quedé inmóvil, con el corazón martilleando contra mis costillas. ¡Ya basta!, grité a la nada. Silencio absoluto. Cuando mi padre entró a la cocina, atraído por el ruido de los cristales rotos, me encontró de pie, temblando. «Se abrieron solas, papá, te lo juro». Él suspiró, recogió un pedazo de vidrio y me miró con una decepción que me dolió más que cualquier fantasma. «Las bisagras están viejas y la casa está desnivelada, Daniel. Deja de inventar historias para llamar la atención. Si odias vivir aquí, dínoslo, pero no rompas la vajilla de tu madre». Esa noche lloré en mi habitación. Me sentía completamente solo, en una casa que parecía odiarme. Empecé a grabar audios con mi celular mientras dormía, esperando captar algo. Pasaba horas escuchando el estático de las grabaciones. Al principio no había nada, solo el sonido de mi propia respiración. Pero luego, en una de las grabaciones de la tercera semana, escuché algo que me heló la sangre. Entre mis ronquidos se escuchaba una voz de mujer, muy tenue, muy cerca del micrófono. Decía: «Él no pertenece aquí». Se lo puse a mi hermano Lucas. Él se encogió de hombros. «Parece interferencia de radio, Dani. O tal vez tú mismo hablaste dormido. No se entiende nada». Comprendí que no importaba cuántas pruebas tuviera, mi familia había decidido que yo era el problema, no la casa. Y mientras ellos vivían en una negación feliz, yo sentía que algo se estaba moviendo en la oscuridad, algo que se estaba volviendo más fuerte, más sólido, cada vez que yo cerraba los ojos. Los sueños empezaron poco después. No eran pesadillas comunes, eran visiones tan vívidas que al despertar tardaba minutos en recordar quién era yo. Soñaba que caminaba por la casa, pero no era nuestra casa. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz podrido y el aire olía a tierra mojada y flores de funeral. En el sueño, siempre llegaba a la habitación de Sofía. Ella estaba sentada en su cama, pero no era ella. Tenía los ojos cubiertos por una gasa gris y me señalaba con un dedo largo, acusador. «No te vayas», me decía, y su voz no era de niña, sino de una mujer anciana. Empecé a sentirme observado las 24 horas del día. Ya no era solo en la noche. Estaba almorzando y sentía una mirada pesada desde el pasillo. Me giraba y veía por una fracción de segundo una silueta alta, excesivamente delgada, desapareciendo tras el marco de la puerta. Eran sombras que no proyectaban nada, reflejos en los cristales que no correspondían a nadie en la habitación. El miedo se volvió una presencia constante, como un zumbido en los oídos que nunca se apaga. Perdí peso. Mis ojeras eran tan profundas que mi madre finalmente dejó de burlarse y empezó a mirarme con auténtica preocupación médica. Me sugirieron ir a terapia, convencidos de que tenía un trastorno de ansiedad provocado por el estrés. Yo acepté, solo para tener a alguien que me escuchara sin juzgarme, aunque sabía que el psicólogo no podía ayudarme con lo que fuera que vivía en las paredes de mi hogar. Decidí documentar todo de forma más sistemática. Compré una cámara de seguridad económica y la instalé escondida en la estantería de la sala, apuntando hacia el pasillo principal. Durante 3 noches no capté nada más que orbes de polvo flotando en la oscuridad. Pero en la cuarta noche, lo vi. Eran las 4 a.m. en el video. La sala estaba en penumbras. De repente, la puerta del sótano, que siempre manteníamos cerrada con llave, se abrió lentamente. No fue un movimiento brusco, fue deliberado. De la oscuridad del sótano surgió algo. No era una persona, era una masa de sombras, una forma humanoide pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo denso. Se deslizó por el suelo, sin hacer ruido, y se detuvo justo frente a la cámara. No tenía rostro, pero sentí que me estaba mirando a través de la lente, a través del tiempo, directamente a mi alma. Permaneció allí, inmóvil, durante casi 10 minutos, antes de regresar al sótano y cerrar la puerta tras de sí. Cuando vi el video a la mañana siguiente, casi tiro la computadora. Mis manos sudaban. Fui a buscar a mi padre, con el corazón en la garganta. «Papá, tienes que ver esto. Por favor, solo mira este video y no me digas nada hasta que termine». Él suspiró, se sentó y miró la pantalla. Vi cómo su expresión cambiaba de la irritación al desconcierto. Es un fallo técnico de la cámara, Daniel», dijo, pero su voz no era firme. Había una grieta de duda en su tono. «El sensor de infrarrojos debe estar dañado, y la puerta, bueno, el pestillo debe estar flojo». «Papá, eso no es un fallo técnico. ¿Viste cómo se movía? ¿Viste cómo se detuvo a mirar?» «Basta, Daniel», gritó él, golpeando la mesa. «No voy a permitir que traigas esta paranoia a la casa. Borra ese video ahora mismo. Estás asustando a tu madre y no voy a tolerar más de este juego». Esa fue la última vez que intenté mostrarles algo. Borré el video, no porque él me lo pidiera, sino porque comprendí que la casa protegía su secreto.
Había algo en esa propiedad que nublaba el juicio de los demás. Era como si la casa los estuviera seduciendo, mientras que a mí me estaba cazando. El miedo ya no era una emoción. Era mi nueva realidad. Vivía en un estado de alerta roja, esperando el momento en que esa sombra decidiera que ya no quería simplemente observar desde el pasillo, sino que quería entrar en mi habitación. El punto de quiebre ocurrió un jueves de lluvia torrencial. Mis padres habían salido a cenar para celebrar su aniversario, dejando a Lucas y Sofía bajo mi cuidado. Yo estaba en un estado de ansiedad casi insoportable. Había cerrado todas las ventanas y puertas y nos instalamos en la sala con la televisión a todo volumen para tapar los sonidos de la casa. Todo parecía estar bajo control hasta que se fue la luz. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el golpeteo rítmico de la lluvia contra los cristales. «Dani, tengo miedo», susurró Sofía, agarrándose de mi brazo. «No pasa nada, pequeña. Son solo los fusibles. Esperen aquí. Voy por las linternas a la cocina». Encendí la linterna de mi celular. El haz de luz cortaba la oscuridad de forma precaria. Caminé hacia la cocina, tratando de controlar mi respiración. Al entrar, sentí que la temperatura caía en picado. Podía ver mi hálito en el aire. De repente, todos los grifos de la cocina se abrieron al máximo. El agua golpeaba el metal de los fregaderos con un estruendo ensordecedor. Intenté cerrarlos, pero las manijas estaban calientes, quemaban al tacto. ¡Daniel! El grito de Lucas desde la sala me hizo saltar. Corrí de regreso. Lucas estaba de pie frente a la pared principal. Con la luz de mi linterna, vi algo que me hizo caer de rodillas. En el papel tapiz de la sala, algo estaba escribiendo. No con tinta, sino como si algo invisible estuviera presionando la pared desde adentro. Las palabras se formaban ante nuestros ojos. «Váyanse o quédense para siempre». «¡Salgan de la casa, ahora!», grité, agarrando a mis hermanos. Pero cuando llegamos a la puerta principal, no abrió. Estaba cerrada, pero no con llave. Se sentía como si alguien la estuviera empujando desde el otro lado con una fuerza sobrehumana. Los cuadros empezaron a volar de las paredes, estrellándose contra el suelo. Sofía gritaba. Lucas estaba en shock. El aire en la sala empezó a oler a azufre y a carne quemada. «¡Déjanos ir!», supliqué al vacío. En ese momento, una fuerza invisible me levantó del suelo. Sentí unas manos frías, como el hielo, apretando mi garganta. No podía respirar. Mis pies colgaban en el aire. Vi a mis hermanos llorando, tratando de alcanzarme, pero algo los mantenía alejados. Estuve a punto de desmayarme, cuando de la nada la presión desapareció y caí al suelo, tosiendo violentamente. La luz regresó. Todo volvió a la normalidad, en un segundo. Los grifos estaban cerrados, los cuadros estaban en el suelo, rotos, pero las palabras en la pared habían desaparecido. Mis hermanos estaban abrazados, temblando. «¿Viste eso, Dani? ¿Viste lo que pasó?», preguntó Lucas con la voz quebrada. «Sí, lo vi, y ahora sus padres también van a tener que verlo». Pero cuando mis padres llegaron 10 minutos después, encontraron a 3 hijos aterrorizados y una sala llena de vidrios rotos. Les contamos todo, les mostramos los cuadros, pero mi padre, en un acto de negación casi patológico, dijo que seguramente había sido un rayo que cayó cerca y causó una sobrecarga, y que los cuadros se cayeron por la vibración. Incluso sugirió que yo había escrito en la pared en un arranque de locura, y que Lucas solo estaba repitiendo lo que yo le decía por sugestión. Mi pánico era absoluto. Estábamos atrapados en un infierno, y la persona encargada de protegernos se negaba a admitir que el fuego quemaba. La negación tiene un límite, y ese límite es el contacto físico. Pasaron 2 días después del incidente de la sala. Mi padre estaba en su estudio, trabajando tarde. Él siempre fue el más escéptico, el más firme en sus convicciones racionales. Mi madre estaba en la habitación de Sofía, leyéndole un cuento. Yo estaba en mi cuarto, con la puerta bloqueada con una silla, harto de pelear contra lo invisible. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era mi madre. Corrí al pasillo y la encontré fuera de la habitación de Sofía, con el rostro blanco como el papel. «¡Sofía! ¡Algo se la llevó!», gritaba. Entramos en la habitación. Sofía no estaba en su cama. Estaba levitando a unos 30 centímetros del colchón, con los ojos abiertos pero en blanco. Su cuerpo estaba rígido, como cuerdas invisibles lo mantenían en el aire. Mi padre llegó corriendo, empujándome para entrar. «¡Bájala! Daniel, deja de hacer trucos», rugió él, todavía tratando de culparme. Pero entonces él mismo vio como una marca de mano roja, como una quemadura, aparecía en la pierna de Sofía. Mi hermana soltó un alarido de dolor que no era suyo. Era una voz gutural, profunda. Mi padre intentó agarrarla, pero una fuerza invisible lo lanzó contra la pared con tal violencia que el armario se tambaleó. «¡Ya basta!», gritó mi madre, cayendo de rodillas y empezando a rezar desesperadamente. En ese momento, la temperatura en la habitación bajó tanto que la ventana se escarchó por dentro. La sombra que yo había visto en el video se materializó en el rincón. Ya no era humo, era sólida. Era una figura alta, vestida con jirones negros, con un rostro que parecía una máscara de cuero seco, sin ojos, solo 2 cuencas profundas que emanaban una oscuridad absoluta. La entidad extendió un brazo hacia mi padre. Él estaba paralizado, con el terror finalmente rompiendo su armadura de escepticismo. Vimos como su propia sombra en la pared empezaba a estrangularlo. Mi padre se llevaba las manos al cuello, incapaz de respirar mientras su propia sombra lo asfixiaba. «¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Nos iremos!», gritó mi madre hacia la entidad.
Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Sofía cayó pesadamente sobre la cama y mi padre se desplomó en el suelo, bocanadas de aire entrando en sus pulmones. La figura desapareció. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. Mi padre se quedó en el suelo, mirando al vacío, con las marcas de los dedos de su propia sombra todavía visibles en su cuello. Ya no hubo más burlas, ya no hubo más explicaciones racionales. Esa noche, por primera vez, todos dormimos en la sala, amontonados, con todas las luces de la casa encendidas y la radio puesta. Nadie habló. El miedo ahora era una propiedad compartida, un lenguaje que todos entendíamos perfectamente. Mis padres me miraban con una mezcla de culpa y terror absoluto. Comprendieron que yo no estaba loco y que su incredulidad casi nos cuesta la vida de Sofía. La casa ya no era nuestra, era de él, y él no quería inquilinos. El cambio de actitud fue total, de la arrogancia racional al pánico primitivo en menos de 5 minutos. La casa había ganado la primera batalla y nosotros solo pensábamos en cómo sobrevivir la noche para poder salir de allí antes de que el sol volviera a esconderse. Amanecer en esa casa se sintió como una tregua temporal. Nadie se duchó, nadie preparó un desayuno elaborado. Empacamos lo esencial en maletas de mano mientras el sol todavía estaba bajo. Mi padre no hablaba, sus manos temblaban tanto que no podía sostener las llaves del auto. Mi madre caminaba por la casa con un rosario en una mano y una botella de agua bendita, aunque ambos sabíamos que lo que sea que vivía allí no se detendría por símbolos. «No podemos dejar nuestras cosas», dijo mi padre, mirando los muebles nuevos, la televisión, todo el dinero invertido. «Tenemos que llamar a alguien, un investigador, un sacerdote». «No», dije yo, con una firmeza que me sorprendió. «Si nos quedamos una noche más para investigar, uno de nosotros no va a salir. ¿No lo entiendes? La casa se alimenta de nuestro miedo. Pero lo que pasó anoche con Sofía fue un intento de posesión o de asesinato. No hay muebles que valgan eso». Tuvimos una discusión amarga en el jardín. Mi padre todavía sentía la punzada de la pérdida material. La culpa lo carcomía. Él nos había traído aquí. Él había ignorado las advertencias. Mi madre, en cambio, estaba en un estado de histeria contenida. Cada crujido del porche la hacía saltar. Lucas y Sofía estaban en el auto con los seguros puestos, negándose a mirar hacia las ventanas de la casa. La casa parecía distinta bajo la luz del día. Las ventanas parecían ojos entrecerrados y la puerta principal parecía una boca esperando a cerrarse. Sentíamos que nos vigilaban desde cada rincón. Intenté entrar una última vez para buscar mis documentos importantes. Al llegar al pasillo, la puerta de mi habitación se cerró de golpe y escuché el sonido de la silla que yo usaba para bloquearla siendo arrastrada desde adentro. No entré, salí corriendo. Decidimos irnos a un hotel en la ciudad. El trayecto fue silencioso. El alivio de cruzar el umbral de la propiedad fue físico, como si nos hubieran quitado un chaleco de plomo. Pero la culpa de mis padres era un pasajero más. «Hijo, lo siento», dijo mi padre mientras conducía, sin mirarme. «Pensé que te estabas rompiendo, que el estrés te estaba afectando. Nunca imaginé. Ya no importa, papá. Estamos fuera. Eso es lo único que cuenta». Pero no estábamos realmente fuera. Sofía empezó a tener pesadillas en el hotel, hablando en ese mismo idioma extraño que escuchamos en la casa. Mi padre empezó a ver sombras en las esquinas de la habitación del hotel. La casa nos había marcado. Habíamos permitido que esa oscuridad entrara en nosotros a través de la duda y el miedo prolongado. La seguridad era ahora un concepto lejano. Nos dábamos cuenta de que no solo habíamos perdido una casa y nuestro dinero, habíamos perdido la capacidad de sentirnos seguros en cualquier lugar. El trauma familiar era una herida abierta que supuraba cada vez que el sol se ponía. No regresamos, nunca. Mi padre contrató a una empresa de mudanzas profesionales semanas después. Les advertimos que la casa era inestable, pero no les contamos la verdad. Los hombres salieron de allí en menos de 2 horas, dejando la mitad de los muebles dentro. Dijeron que sentían que las paredes se movían y que uno de ellos escuchó a alguien llorando dentro de un armario vacío. No cobraron el trabajo completo, solo querían irse. Vendimos la casa a una fracción de su precio original a un inversor que planeaba demolerla. Durante el proceso de venta, descubrimos la historia del lugar. No era una historia de crímenes violentos, sino de algo más triste. Una mujer había vivido allí sola durante 40 años, convencida de que su hijo, muerto en la guerra, regresaría algún día. Había practicado rituales de espiritismo para llamar su alma, abriendo puertas que nunca supo cómo cerrar. Murió en la cocina, y su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después. Ella no quería irse, y lo que sea que ella llamó, se quedó con ella. Contratamos a una persona, una especie de consultor en temas paranormales, no para limpiar la casa, sino para limpiarnos a nosotros. No fue un ritual cinematográfico, fue un proceso de meses de terapia psicológica combinada con ejercicios de visualización y protección. Tuvimos que aprender a cerrar las puertas mentales que el miedo había dejado abiertas. Sofía dejó de hablar dormida después de unos meses. Mi padre recuperó parte de su temple, aunque nunca volvió a ser el hombre arrogante y racional de antes. Ahora, cada vez que entramos en una habitación nueva, él es el primero en revisar las esquinas. Yo, por mi parte, sigo durmiendo con una pequeña luz encendida. El alivio es real, pero es un alivio frágil. A veces, cuando camino por el pasillo de nuestro nuevo departamento,
Siento un cambio sutil en la temperatura. A veces, en el reflejo de una ventana por la noche, me parece ver una silueta demasiado alta y delgada. Sé que no es él, que es solo mi cerebro proyectando el trauma. Pero hay una duda residual que nunca se va. ¿Y si la casa no era el problema? ¿Y si lo que sea que estaba allí se dio cuenta de que podía viajar a través de nosotros? Mudarse es fácil. Dejar atrás lo que viste en la oscuridad es imposible. La resolución no fue un final feliz, fue simplemente una huida exitosa. Sobrevivimos, pero el precio fue nuestra paz mental definitiva. Escribo esto porque necesito que entiendan algo importante. A menudo nos dicen que el miedo es irracional, que los fantasmas son proyecciones de traumas o fallos en nuestra percepción. Pero después de lo que vivimos, aprendí que el mayor peligro no es la entidad que mueve los cuadros o que levita sobre la cama. El mayor peligro es la incredulidad de las personas en las que confías. Si alguien que amas te dice que tiene miedo, que escucha ruidos, que siente que algo no está bien, créeles. No busques la explicación lógica de inmediato. La lógica es una herramienta maravillosa para el día, pero es inútil contra las sombras que no tienen nombre. Mi familia casi se destruye no por la sombra del pasillo, sino por el muro de negación que construimos para protegernos de una verdad incómoda. El miedo de no ser escuchado es, en muchos sentidos, más aterrador que cualquier fenómeno paranormal. Te hace dudar de tu propia existencia. Hoy, cuando veo historias en Reddit sobre casas embrujadas, ya no las leo como entretenimiento, las leo como informes de guerra. Sé que hay gente allá afuera viviendo en rincones oscuros, rezando para que el amanecer llegue pronto, mientras sus familias duermen tranquilas en la habitación de al lado. A ti que estás escuchando esto, ¿alguna vez has sentido que no estás solo en una habitación vacía? ¿Has visto algo por el rabillo del ojo que desaparece cuando intentas enfocarlo? No lo ignores. No dejes que nadie te diga que es tu imaginación. A veces, la imaginación es solo el nombre que le damos a nuestra capacidad de ver lo que los demás tienen demasiado miedo de admitir. La casa donde vivimos sigue allí, o al menos el terreno. A veces sueño que regreso, que abro la puerta del sótano y que la sombra me saluda como a un viejo amigo. Despierto sudando, agradeciendo el ruido de los autos y la luz de la calle. Pero les dejo una pregunta para que piensen esta noche antes de apagar la luz. ¿Estás seguro de que los crujidos que escuchas en tu pasillo son solo la madera asentándose? ¿O es que tú también estás esperando a que alguien te crea? Tengan cuidado con lo que ignoran, porque lo que ignoramos es precisamente lo que aprovecha para acercarse más. Buenas noches, y dejen una luz encendida, por si acaso.